Queridos amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Platiquemos. Gracias por siempre estar en sintonía de este espacio televisivo. Juan José, bienvenido nuevamente a Platiquemos. Gracias, Valerio, y como lo mencionamos en el episodio anterior, que hoy íbamos a hablar de Padre Nuestro. Sí, Juan José. De hecho, en la temporada anterior estuvimos hablando acerca de la oración, qué es la oración, dónde orar, cómo orar, en qué hora orar. Y lo que mencionábamos en el episodio anterior y en la temporada anterior, que si no lo han visto pueden visualizarlo en nuestras redes sociales, ¿qué es la oración? Ahora mencionamos que cuando hablamos de la oración, Juan José, es inevitable no tocar el tema acerca del Padre Nuestro. Y creo que si hiciéramos una encuesta, si saliéramos a las calles de Santiago Atitlán ahora, si saliéramos a las calles de Ciudad de Guatemala o cualquier otro lugar, le preguntáramos a la gente, ¿te sabes el Padre Nuestro? Y yo creo que 8 de cada 10 personas se lo saben. Nos lo sabemos de memoria y decimos, Padre Nuestro que estés en los cielos, santificado sea tu nombre. Y lo interesante, Juan José, es de que Jesús, cuando nos enseña esta oración, Él puntualizó algo. Dijo que antes de enseñarnos a orar, Él nos enseña cómo no orar. Porque es necesario también saber cómo no orar. Él dijo, ustedes no tienen que orar en las esquinas, pararse en una esquina del pueblo y orar en alta voz y decir que yo soy cristiano. No, ustedes no deben orar así, sino que Jesús dijo, ustedes ciérrense en sus habitaciones, doblen rodillas en lo privado. Y también dijo, no piensen que por sus vanas repeticiones serán oídos como los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Son personas que no conocen a Dios. En cambio ustedes, dijo Jesús, van a orar de la siguiente manera. Entonces, lo que Jesús quería enseñarnos desde un principio es de que nosotros no usáramos esta oración como que, qué sé yo, una varita mágica, como no sé, algo mágico que usáramos. Esta es la oración, tiene que ser así. Y en la actualidad, Juan José, prácticamente se usa el Padre Nuestro como, qué sé yo, penitencias. Cometiste tal pecado, tienes que decir 10 Padres Nuestros. Hiciste esto, aquello, tienes que decir el Padre Nuestro. Ahora tienes que hacerlo de rodillas. Entonces Jesús lo que no quería era que cayéramos en esto, que la gente que no conoce a Dios lo hacía. La gente que no conocía a Dios hacía estas prácticas. Ahora bien, ¿qué significa el Padre Nuestro? Sí, Valerio, y eso es lo que estabas mencionando, eso es algo importante, las normas que Jesús estableció, tal vez mencionando un poco lo que acabas de decir, de que muchas personas, o cuando Jesús andaba en el templo, miraba a muchas personas que les gustaba orar, creo que en público, y algo que tal vez debemos de recordar aquí es que nuestro público es Dios, lo que es a Él en donde nuestra oración tiene que dirigirse. Y lo que mencionabas, Valerio, y luego Jesús en otros versículos Él mencionaba, y cuando oran ustedes háganlo de esta manera, como que Jesús, podríamos pensar que Jesús miraba muchos errores en una oración. Yo creo que y el propósito de Él en esto es dejarnos unas cuantas normas en decirnos cuando oren, yo quiero que lo hagan así, porque yo creo que anteriormente muchas personas lo hacían mal. Y creo que Jesús inicia con esta frase, Padre Nuestro. Y Valerio. Sí, sí, José, esto es una de las revelaciones para mí, más hermosas, de las revelaciones que nos tiene que llenar a nosotros del Nuevo Testamento. Porque Padre Nuestro, Dios como Padre. En el Antiguo Testamento la gente no podía llamar a Dios como Padre. Es más, la gente, los judíos que siempre alegaban ser descendientes de Abraham, es que nosotros somos hijos de Abraham, no de Dios, hijos de Abraham, descendientes de Abraham, alegaban siempre eso. Ahora Jesús les dice, bueno, ustedes van a orar de la siguiente manera. No es una regla, no es algo que ustedes tienen que hacer en la oración, sino que la seguridad que nos da Jesús.
Dios como Padre, Él dice, digan ustedes, Padre nuestro. En el Antiguo Testamento, como mencionaba, la gente no podía relacionarse con Dios directamente. Necesitaban intermediarios, necesitaban a un sacerdote, necesitaban a un sumo sacerdote para expiar sus pecados. No podían llegar al templo, pero no podían entrar al lugar santo ni al lugar santísimo. Solo llegaban al atrio, donde ellos se lavaban las manos, las vestiduras, se lavaban, ahí se purificaban para llevar su sacrificio, pero ellos no podían ofrecer ese sacrificio, necesitaban a un sacerdote. De ahí el sacerdote pasaba al sumo sacerdote para expiación de pecados, pero esta expiación de pecados se hacía una vez al año, una persona en representación del pueblo. Viviendo en este contexto, viniendo de este contexto, Jesús les dice a los judíos, bueno, ustedes tienen que orar así: Padre nuestro, tú eres nuestro Padre. Dios no deja huérfanos, Juan José. No deja huérfanos, y lo que te mencionaba, creo que en semanas anteriores, es que el Padre nuestro nos enseña mucho, mucho. No es una simple oración si lo estudiamos. Si lo estudiamos, yo ya había hecho un estudio acerca del Padre Nuestro, pero preparando nuevamente el material para este programa, vengo y me paso 3 días estudiando solo el versículo 9 de Mateo 6. Y yo digo, qué profunda es la palabra de Dios. Qué profundo es la palabra de Dios. Entonces, esta revelación, Juan José, seguramente chocó con la cultura de los judíos. Seguramente la gente que estaba ahí, porque dentro de un público siempre hay gente que lo admira a uno y gente que lo critican o ponen en tela de duda todo lo que dice uno. Entonces, esto viene a chocar con la cultura de los judíos. Dije, bien, ¿quién es este que nos viene a decir que Dios es nuestro Padre? ¿Acaso no saben que para acercarnos con Dios hay que necesitar de un sacerdote, de un sumo sacerdote? Nosotros no podemos llamar, si Abraham, nuestro padre, nuestro antepasado, él solo fue llamado amigo de Dios. No podía decirle a Dios, Abba Padre. Exacto. Era un amigo de Dios, era amigo de Dios por su fe. Pero Jesús le dice, ustedes entren. Ahora ya se abre esa cortina que dividía. Y de hecho, cuando Jesús murió, dice que esa cortina que dividía el lugar santo con el lugar santísimo se rompió de arriba para abajo. Dios dándonos la salvación. Y Jesús nos dice, ustedes tienen que ver a Dios como su Padre. Y Juan José, creo que la imagen del Padre también habla mucho. Sí, Valerio, y es muy interesante lo que mencionabas acerca del Antiguo Testamento, porque yo creo que si buscamos en el Antiguo Testamento, nunca podemos encontrar la frase que diga Padre nuestro o mi Padre. Creo que si el pueblo judío oraba, pero nunca usaba la expresión que Dios es mi Padre. Más bien se referían a Dios como a un Dios santo y majestuoso, pero nunca conocieron esa parte de Dios, de que Dios también puede ser un Dios personal y amoroso, tal como Jesús, porque Jesús lo que quería enseñarnos en la oración, de que no solo veamos a Dios como un Dios majestuoso, un Dios santo, como que un amo, sino que lo que quería mostrarnos Jesús era tal vez la otra versión que el pueblo nunca logró conocer, que era un Dios personal, como un padre paternal que muchas veces necesitamos. Y Valerio, eso es la intención de decir Padre nuestro, de que entremos en confianza. Tal como decías, cuando el velo del templo se rompió de arriba hacia abajo, creo que nos indica una entrada de confianza de padre e hijo, como que es como que entrar en tu propia casa sin pedir permisos, simplemente abres la puerta y entras a la casa. Y Jesús era lo que nos estaba tratando de decir al momento de que cuando ustedes oren, inícienlo de esta manera, Padre nuestro, entren con confianza, porque Él no los va a ver como un siervo, sino que ni tampoco como amigos, sino que los va a ver como hijos. Exacto. Y
entrar con confianza, el apóstol Pablo lo afirmaba años después. Ahora pues entremos confiadamente al trono de la gracia. Tenemos libre acceso. ¿Por qué? Porque ya no solo miramos a Dios. Dios es una deidad. Él es la deidad más grande que existe. Bueno, de hecho no hay otro Dios fuera de Él. En el Antiguo Testamento miramos a la gente admirar a Dios de lejos. Job, un hombre justo, íntegro en todos sus caminos, pero resulta que cuando entabla una conversación con Dios, le dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas, o sea, a papá, nuestro padre, nuestros padres terrenales, los conocemos. O sea, no solo es conocerlos de oídas, sino que conocer cómo son en familia, la confianza que hay. Y resulta, Juan José, se me viene a la mente, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, estaban atravesando el desierto y Dios le dice a Moisés: bueno, este pueblo me tengo que aparecerles a él, tengo que hablarles personalmente. Y Dios le dice a Moisés: mira, tienes que marcarles límites, que no traspasen tal límite, porque yo voy a hablar en el monte Sinaí. Y resulta que Dios empieza a hablarles al pueblo de Israel, empieza a platicarles desde la deidad. Y viene esto, Juan José, termina la charla de Dios, les entrega los mandamientos y viene la otra parte en el pueblo. Moisés, por favor, ya no permitas que Dios se nos vuelva a hablar. No vaya a ser que seamos consumidos, porque le tenían miedo a Dios. Ahora Jesús les dice: pierdan ese miedo que le tenían a Dios. Ahora pueden decirle que Él es su Padre. Pablo en 2 Corintios 1:3 dice que ahora Él nos ha adoptado como hijos y podemos clamarle: Abba, Padre, en confianza. Así, decirle: Padre, Padre, Abba, Padre, decirle eso. Pero resulta, Juan José, que el enemigo siempre tiene la especialidad de tergiversar las cosas. Y creo que esta es una de las imágenes del Padre. A lo mejor, para mí, un padre, o sea, si uno no conoce a Dios y te dicen: mira, llama a Dios como Padre, pero ¿quién representa a Dios como Padre en la casa? A lo mejor para alguien es alguien violento, es alguien que abusó de mí, es alguien que me pegaba, es alguien que me abandonó. Hay casos que no conocen a su papá, es alguien que no se hizo responsable. Entonces tenemos esas imágenes erradas del Padre. Entonces muchas veces por esa imagen que está errada en nuestro pensamiento, que lo han marcado personas imperfectas como tú y yo, esto ha dañado también esta imagen paternal de Dios. Dios es un Padre amoroso. Dios no es un Padre que abandona, no es un Padre que abusa, no es un Padre que castiga solo por decir: yo soy el que manda aquí. No, Dios es un Padre por excelencia. Dios, y yo digo, Juan José, como Dios ha dejado la familia en representación del reino de Dios, hay una cabeza, es el Padre, y el enemigo ha tomado la figura paternal para decirle a los hijos. Bueno, si le dices a un adolescente, le dices a un joven: mira, acércate a Dios, Él es tu Padre, Él es tu papá. Pero alguien dirá: no, es que mi papá no se hizo cargo de mí, es que mi papá es muy irresponsable, es que mi papá nunca tiene tiempo para mí, es que mi papá... Entonces tenemos esa imagen errónea de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo ha atacado la cabeza, ha tomado ese papel y lo ha tergiversado, lo ha distorsionado, lo ha desenfocado para que nosotros tuviéramos una imagen más o menos de Dios. Entonces ya cuando nos acercamos a Dios muchas veces también tenemos ese miedo: ¿y si Dios me castiga? ¿Y si Dios me deja?
Y porque tenemos esa mentalidad, Juan José, cuando pecamos, cuando fallamos, y Dios, no me abandones, no me dejes. Pero es que Dios nunca nos deja, Juan José. Sí, Valerio, y cuando hablamos de la imagen del Padre, yo sé que muchas veces es eso lo que yo creo que se nos llega a la mente, lo que decías, pero cuando Jesús menciona acerca de la oración, yo creo que Él antes de iniciar la oración, en el versículo 6, yo creo que Él ya nos indica pues de que ya tenemos un Padre. Antes de iniciar la oración, Jesús nos recuerda esto, que ya tenemos un Padre, y lo dice de esta manera: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Y esta es la parte que nos dice: ora a tu Padre. Nos está indicando que puede ser mi papá, tu papá, nuestro Padre, que es un Padre amoroso. Y en la oración, cuando Él menciona Padre nuestro, yo creo que al leer la palabra nuestro, pues nos da derecho, que me pertenece, como que Padre mío. Como que nos está diciendo, Jesús nos da a entender, nos da la idea de que nos da acceso, los derechos, de que pues yo creo que ya sabemos, Valerio, de que siempre recordamos que, y hasta en la oración nos vuelve a recordar que Él está en los cielos. Y lo que mencionabas de Pablo, oren como hijo, pues ya sabemos que la herencia que estamos esperando es estar con Él. Yo creo que Jesús lo vuelve a mencionar en la oración y nos vuelve a recordar que nuestro Padre no es como nuestros padres terrenales, sino que es un Padre glorioso, majestuoso, santo y amoroso. Y pues que lo que decías, pues que nunca nos va a dar la espalda, Valerio. Sí, Juan José, esto de la palabra de Dios, como Jesús afirmando que Él es nuestro Padre, no es como el Padre terrenal. El Salmo 27:10 expresa: aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo Jehová me recogerá. Y esto solo nos afirma la fidelidad de Dios como Padre. Él no nos abandona. Él no nos abandona, Juan José. Él no nos da la espalda. Él siempre está presente. Y esto, tristemente, la imagen distorsionada del Padre dentro de las familias, creo que ningún padre es perfecto. Creo que ningún padre representa tal cual es Dios. Pero el deseo de Dios es que cumplamos ese papel de ser padres que representan a Dios. Yo sé que, no, como menciono una y otra vez, no somos perfectos. Fallamos, erramos, pero el enemigo muchas veces nos manipula. El enemigo nos manipula y nos hace actuar del ser autoritarios, nunca tener tiempo para la familia. Dios no es así, queridos. Dios no es así. Y muchas veces nosotros tenemos esa imagen en nuestra mente: es que papá trabaja mucho, nunca tiene tiempo para mí. Entonces, ¿cómo me voy a acercar a Dios si Dios tiene tantos casos que atender? Si Dios tiene millones de personas que atender en un día. Si mi papá se ocupa por un trabajo, si Dios como Padre, ¿cómo va a atender a mí? Muchas veces tenemos esa imagen. Y tristemente la decadencia de la imagen paternal, Juan José, se mira. Ahora, tristemente miramos señoritas casándose con un hombre señoritas de 20 años casándose con un hombre de 50 años, de 60 años. Podríamos decir es por interés y muchas cosas, pero personalmente deduzco que estas señoritas solo están, ellas podrán decir: es que para el amor no existe edad. Es que para el amor no existen límites. Es que para el amor esto y aquello. No, es que estas señoritas no tuvieron a un padre que las abrazara, un padre que los proveyera. Y cuando encuentran a alguien que sienten que las abraza, que las quiere, que las acepta, que las apoya, entonces, bueno, aquí está mi oportunidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué tienen este pensamiento? ¿Por qué hay este pensamiento en ellas? Porque, tenemos la imagen del Padre distorsionada en nuestra generación. Y como te digo,
Tristemente, en la actualidad, muchos niños no conocen a su papá. ¿Por qué el enemigo ataca tanto la figura del padre? Porque el padre representa a Dios. ¿Por qué siempre va contra la cabeza? ¿Por qué va contra la cabeza? ¿Por qué no va contra el hijo menor primero? ¿Por qué el hijo menor se descarría? ¿Por qué se va? Porque mi papá hizo esto. Porque mi papá me hizo daño. Tenemos esta imagen errada, Juan José, pero Dios nos afirma que Él no es como un padre terrenal que abandona, que no se hace responsable, pero Él es amor. Muchas veces tenemos en la mente, es que Dios me va a castigar. Queridos, es que Dios, además de ser fuego consumidor, Él es amor. Yo me acuerdo que un pastor que tuvimos siempre decía, si algo le hace falta a Dios, es amor. Porque Él es amor, Él es la esencia del amor. Así es, Valerio, y la oración de Jesús continúa a la siguiente frase, al indicarnos, después de mencionar Padre Nuestro de Jesús, recordarnos que podemos acercarnos a Dios. Y la siguiente frase es, que estás en los cielos. Valerio, ¿se nos puedes explicar? Ya, Juan José, esto nos afirma el lugar de Dios, de su habitación. Después de Jesús decir que Él es nuestro Padre, nos afirma ahora, estás en los cielos. Nos afirma de que Dios no deja de ser Dios al aceptarnos como hijos, que Él no pierde su poder. Él no es menos Dios por aceptarnos, por adoptarnos. Él permanece en el cielo, Él habita en el cielo, pero también hay algo que Jesús nos enseña aquí. Ahora, Él está en el cielo, pero también está en ustedes, porque Él es su Padre. Es otra revelación, Juan José, que nos llena, a mí me llena de gozo, saber de que Dios habita en el cielo. Creo que también es un misterio, de los misterios que nunca vamos a entender, porque Él habita en el cielo, pero también habita en nosotros. En el Antiguo Testamento habitaba entre el pueblo, ahora habita en nosotros. ¿Cómo ese Dios, creador de todo el universo, creador de nosotros? Porque David también expresa, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él es quien nos ha hecho. Y dice ahora Jesús, Padre, tú estás en el cielo, pero como soy tu hijo, tú también estás presente aquí, en la tierra. Estás presente en la tierra, estás presente en todas partes. Tú eres el omnipresente, la omnipresencia de Dios. Él está con nosotros ahorita, pero también está con nuestros amigos que están en otros países, en otros continentes, porque somos una familia. Él habita en nosotros. Dice, estás en los cielos. Seguimos en el verso 9 de Mateo 6. Padre, Él mora en los cielos, pero también mora en nosotros. Entonces Jesús dice, si tú crees en mí, Él es tu Padre. Y Jesús dice, mi Padre y yo haremos morada en ti. Haremos morada en ti. Y Jesús más adelante dice, yo no dejo huérfanos, les voy a mandar a un consolador. Yo no dejo. Jesús siempre asegurando, confirmando esto a las personas. Yo no soy como un padre terrenal. Yo sí estoy presente. Yo estoy presente. ¿Por qué? ¿Cómo está presente? Nosotros heredamos rasgos intelectuales y físicos de nuestros padres. Rasgos. Él está presente en nosotros. Ahora nosotros representamos a Dios en la tierra. Y José, como te digo, esto son misterios que a lo mejor nunca entendamos. Ajá. Sí, y cuando mencionabas, Valerio, que cuando Jesús empieza a explicar la oración, mencionabas que chocaba con la tradición judía. Y es que en los antiguos tiempos, Valerio, o en el Antiguo Testamento, podemos recordar que Dios habitaba por un momento. Yo creo que no, y habitaban tal vez con ciertas personas, pero si la persona pecaba, pues la Biblia nos decía que el Espíritu de Dios se alejaba de esa persona. Y lo que mencionabas, que cuando Jesús nos vuelve a decir que cuando Padre Nuestro,
nos acepta como hijos, pero nunca pierde su santidad. Y nos da la buena noticia de que pues ahora ya puede estar en nuestros corazones, de que ahora ya puede habitar, tanto como que en mí, en ti, en cada uno de nosotros. Yo creo que esta era una de las buenas noticias que Jesús venía a decirnos, a proclamarnos que el reino de Dios venía. Pues esto es una forma de decirnos, miren, cuando oren, tengan en cuenta en esto, de que Dios ya mora en ustedes, vendremos a morar en ustedes. Yo creo que, Valerio, esta era la noticia que Jesús, yo creo que tal vez en su momento, yo creo que las personas no lo entendieron, pero yo creo que gracias a Dios, tiempos después, yo creo que sí, se llegó a entender lo que Jesús quería decir en la oración. Sí, Juan José, cuando Jesús dice, estamos presentes, estoy presente, el Padre está presente, esto nos da seguridad, nos da protección, nos hace sentir seguros, caminar y no sentirnos solos. Yo me acuerdo cuando era niño, me mandaban, no había mucha iluminación en el pueblo y a veces me mandaban a comprar algo en la tienda ya de noche. Y obviamente en aquellos tiempos no habían muchas casas, eran puros árboles, cafetales. Yo me acuerdo que iba a la tienda, cuando yo iba solito, yo cerraba los ojos y caminaba. Pero cuando papá me decía, hijo, yo voy a estar ahí, voy a estar observándote, yo me sentía seguro. ¿Por qué? Porque sabía que papá me estaba mirando, él me estaba observando. No me importaba qué tan oscuro era el camino, yo me sentía seguro y cuando regresaba, yo sabía que mi papá me estaba esperando. Yo sabía que él estaba ahí presente. Entonces yo me sentía protegido y eso es lo que Jesús nos quiere hacer entender aquí. Sí, Dios habita en el cielo, pero ahora que es su Padre, Él está con ustedes, ya no caminan solos. Ustedes ya no caminan solos, José. También, Valerio, para los que nos están viendo en esta semana, es recordar esto, que tenemos un Padre amoroso, majestuoso y santo, pero también un Dios poderoso que es muy personal con nosotros, que puede ser mi Padre, tu Padre, nuestro Padre, y que está en nosotros y que habita en nosotros, tal como decías, que podemos acercarnos a Él confiadamente, sin que nos reproche algo, sin que nos vuelva a recordar, tal día te recuerdo que tú fallaste en esto. Pues la Biblia nos dice que no, pues Dios no se va a acordar de nuestros pecados siempre y cuando nosotros hayamos pedido perdón, pero un perdón genuino, Valerio. Sí, Juan José, y recordando nuevamente, hay muchas cosas que yo recuerdo de niño y recuerdo que en la escuela a veces nos enfrentábamos con los compañeros y de seguro más de alguien estará viendo el programa de mis ex compañeros de cuando éramos niños, porque también a veces me encuentro compañeros que fuimos de clases, mira, yo miro el programa, yo no trabajo aquí, pero lo miro en redes sociales. Entonces, son cositas que también nos motivan a seguir trabajando, pero a veces teníamos ciertas diferencias en la escuela, pero yo tenía una seguridad. Pero mi papá, vas a ver con mi papá, era mi seguridad. Ok, me humillaste, me ganaste, pero vas a ver con mi papá. Y ahora, Jesús lo que nos dice es que tenemos un Padre que nos protege, tenemos un Padre que nos ama, que nos abraza, y un Padre que no muere, un Padre que no se envejece, un Padre amoroso. Y José, creo que hay mucho que seguir platicando de esto. Y queridos amigos, muchas gracias por estar en sintonía de Platiquemos. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Platiquemos GTV. Pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Será de mucha ayuda para nosotros. Día a día seguimos creciendo gracias al apoyo de cada uno de ustedes. Suscríbanse a nuestro canal, compartan los videos en las redes sociales, también en Facebook, en Instagram y en TikTok. Estamos ahí siempre presentes y también siempre agradecidos con nuestros amigos de Set Café en Santiago Atitlán. También pueden seguirlos a ellos en sus redes sociales, búsquenlos como Set Café. Ellos también están siempre dispuestos para atenderlos con un buen café y también pasteles y todo lo que conlleva esto de repostería, ¿nos dice? Sí, así es, Valerio, y creo que
con esto queremos terminar, Valerio, y si Dios nos permite la vida, pues queremos continuar nuevamente con la oración, pero en el siguiente episodio, Valerio. Así es, queridos amigos, vamos a continuar platicando del Padre Nuestro, tenemos mucho que aprender y si tú quieres agregar algo puedes comentarlo en las redes sociales. Estamos muy agradecidos con ustedes y que Dios les bendiga, que todo lo que hagan esta semana sea prosperado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y siempre tengamos presente que nuestro Padre, Él está presente. Hay una frase que a mí me gusta decir, nunca olvides que Dios nunca te olvida. Dios te bendiga, nos vemos en una próxima.